Hola gente, buenas a todos, aquí les traigo el capítulo número 7, tan pronto como pude hacerlo seré breve. Si eres nuevo no olvides suscribirte, dar tu apoyo en forma de like, comenta, no dudes en preguntar si tienen alguna duda. Por cierto, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito y ven los vídeos, gracias de corazón, espero que sigan disfrutando del fanart. Ahora sí, no les hago perder más tiempo, que disfruten el fanfic. Capítulo 7. Estás contratado. 7 meses después de la muerte de Goku, los 3 meses que les tomó a Gohan y Raditz llegar al planeta 3 de Freezer, el planeta con el número más bajo que aún se cree que está intacto, pasaron como una larga noche de sueños sin sueños. Desafortunadamente, eso ya era cosa del pasado. En cuanto despertó, el miedo empezó a apoderarse de Raditz. Para un Saiyajin, no existía un buen encuentro con Freezer. Casi siempre terminaban en algún tipo de tortura. Esta vez, sin embargo, no tenía a Vegeta en quien concentrarse, solo él y su sobrino, criado en la Tierra, parecían tener dos caras: miedo, impotencia y furia furiosa. Cualquiera de las dos respuestas probablemente arruinaría cualquier diversión que Freezer les hubiera planeado. Esta visita va a ser genial, ese mocoso probablemente hará que nos maten a ambos, murmuró Raditz para sí mismo mientras salía de su cápsula. Inmediatamente se acercó y sacó al niño, que aún dormía, de su cápsula. «Despierta, mocoso», gritó antes de darle unos bocadillos ligeros en la cara para asegurarse de que despertara por completo. Gohan rompió a llorar de inmediato, pues nunca antes lo habían despertado de forma tan violenta. «¿Dónde estoy?», logró preguntar entre sollozos tras ser sacudido violentamente por llorar más de unos segundos. «Estamos en el planeta capital de este cuadrante. Les presento a Freezer», dijo Raditz sin rodeos mientras caminaba hacia la salida de la plataforma de aterrizaje. Una mueca le cubría el rostro para ocultar su miedo interior. Si el chico supiera que tenía miedo, las cosas se volverían más molestas y potencialmente mortales. Fue entonces cuando Gohan recordó lo último que Vegeta le dijo: «Escucha, chico, no quiero matar a tu madre, pero tengo que hacerlo. Freezer nos ordena destruir un planeta y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sabes por qué? Tenemos que hacerlo porque Freezer es actualmente el ser más poderoso del universo, lo que significa que está al mando. Si quieres ser quien decida quién vive y quién muere, solo tienes una opción: hacerte lo más fuerte posible. Sin fuerza, todo lo que amas puede serte arrebatado en cualquier momento». De repente, Gohan sintió una mezcla de emociones: rabia, dolor y desesperanza. Necesitaba salvar a su mamá, si es que aún estaba con vida. Cuando ese pensamiento lo asaltó, el miedo se sumó a la mezcla. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras se obligaba a hacerse la pregunta cuya respuesta no quería saber. ¿Está mi mamá viva? Raditz sintió un escalofrío recorrer su columna. Esa era una pregunta peligrosa. Si decía una versión sin censura de la verdad, el chico probablemente lo mataría e intentaría escapar en un intento de salvarla. Por otro lado, si mentía y le decía que su madre estaba muerta, podría hacer que el chico mostrara su otra personalidad, un desastre de llanto, lo que simplemente haría que ambos fueran asesinados por Freezer. Finalmente decidió una estrategia: confundir al niño con números. Nos tomó 4 meses ir de tu mundo natal al planeta 66, y han pasado aproximadamente 3 meses desde que salimos del planeta 66. Vegeta y Nappa se dirigen a Arlia, que está en una dirección similar, pero no exactamente la misma, y llegarán en 2 meses. Desde allí, solo hay un viaje de 3 meses a tu planeta. A ti te tomaría 7 meses llegar a tu mundo y Vegeta llegará en 5. No estás salvando a tu madre, hijo, dijo Raditz sin rodeos, esperando que el niño simplemente aceptara las cosas como tenían que ser. Gohan lo pensó, repasando mentalmente el simple cálculo una y otra vez. Raditz se había detenido por completo mientras esperaba la respuesta del chico. El miedo empezó a crecer por haber sido demasiado brusco. Cuando finalmente el chico respondió, un susurro silencioso: «No», antes de empezar a sollozar. «Maldita sea, muchacho, tus lágrimas no resolverán nada», gritó Raditz furioso, tomando a Gohan por sorpresa. Sus sollozos se calmaron y se convirtieron en sollozos por un instante. «Sí, nunca volverás a ver a tu antigua familia, qué lástima, lo sé. Solo pude ver a mi padre 3 veces en toda mi vida antes de que nuestro mundo natal fuera destruido», dijo Raditz con la intención de sacar a relucir su doloroso pasado para intentar reparar el daño que había causado sin querer. Gohan miró al ser que odiaba más que a nadie en el universo, y realmente sintió una punzada de simpatía por él.
Raditz agarró a ambos exploradores y los arrojó detrás de una roca cercana, no necesitaba preocuparse de que Vegeta o Freezer lo mataran si escuchaban lo que estaba a punto de decirle al niño: si quieres vengar la muerte de tus padres tienes que ayudarnos. Gohan. Raditz todavía estaba incómodo con el nombre tan poco Saiyan de su sobrino. Te voy a contar un secreto. Freezer es la raíz del dolor que todos sentimos. Es responsable de que nos hayan arrebatado a todos nuestros seres queridos, directa o indirectamente. La voz de Raditz, apenas un susurro, ahora tenía la atención total de Gohan. Todos dicen que Freezer fue quien destruyó nuestro planeta natal, el planeta Vegeta, y con todos los planetas que ha destruido desde que formé parte de la organización, no puedo creer lo que dicen. Es demasiado para él. Me arrebató a mi madre y a mi padre, a los padres de Vegeta, el rey y la reina. Le robó a Nappa su pareja y su hijo, y él es la razón por la que tuve que matar a tu padre, y Vegeta matará a tu madre. El guerrero Saiyajin razonó, ignorando que el padre del niño habría muerto por traición si la realeza Saiyajin aún estuviera presente. Gohan miró fijamente a su tío, repasando mentalmente sus últimas palabras, comparándolas con lo que Vegeta le había dicho antes. Parecía tener sentido, pero aún no estaba seguro de por qué sus padres tenían que morir. ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo todas estas cosas horribles? ¿Por qué tienes que obedecerlo? ¿Por qué no lo detienes? Raditz tuvo que reconocerle el mérito al chico de todos los tontos débiles y nobles que había matado en su vida. El chico, un mitad Saiyan sin duda, era por lejos el más ingenuo de todos. La respuesta a la primera pregunta es la respuesta a las demás. Es el ser más fuerte del universo. A los Saiyajin nos encanta luchar, sobre todo contra oponentes fuertes, pero no somos suicidas. Podría matarnos a cualquiera en cualquier momento sin ningún esfuerzo. Diablos. La única razón por la que nos mantiene con vida es porque le parecemos entretenidos. Casi soltó la última palabra antes de continuar. Sobre todo Vegeta. Hizo una pausa, intentando decidir cuánto le iba a contar al chico. Finalmente continuó. Eso no significa que no lo estemos intentando, estaba intentando reclutar a tu padre para que nos ayudara en nuestra misión de venganza. Pero primero necesitaba terminar su misión para que Freezer aceptara unirse a nuestro grupo. Se negó y, por lo tanto, le dio la espalda a su gente, demostrando que había abandonado por completo su honor. Raditz gruñó en voz baja ante la idea. Así que te trajimos para que nos ayudaras, porque no somos lo suficientemente fuertes por nosotros mismos. Necesitamos tu ayuda no solo para vengar a nuestra raza, sino también para dejar de molestar a mundos débiles como el tuyo. Como dijo Vegeta, solo nos interesa luchar contra guerreros fuertes. Raditz odiaba admitirlo, pero no eran lo suficientemente fuertes. Necesitarían que todos trabajaran juntos para hacerse lo suficientemente fuertes como para asumir las misiones más importantes. Sería la única manera de que uno de ellos lograra la transformación legendaria y vengarse de Freezer por sus atrocidades contra la raza Saiyajin. Gohan miró fijamente a su tío, con la cabeza dando vueltas. Parecía una versión retorcida de las historias que su padre le contaba sobre detener al malvado Rey Piccolo, el mayor villano que jamás haya atacado la Tierra, para vengar la muerte de su amigo. ¿De verdad su padre se parecía tanto a estos hombres? Luchó contra la mayor amenaza para un solo planeta, pero, según su tío, luchaban contra la mayor amenaza para el universo, y al parecer no podían hacerlo solos. Una lucha interna comenzó a agitarse dentro de Gohan, una parte de él siempre había querido ser un héroe como su padre, pero la forma en que estos hombres lo estaban haciendo parecía incorrecta, su padre le había dicho que simplemente siguiera luchando y entrenando hasta ganar, que nunca podía rendirse. Vegeta tenía razón cuando dijo que ahora somos tu familia, somos los únicos que quedan para luchar por tu muerte. Todos somos soldados que luchamos contra Freezer, aunque tengamos que obedecerlo por ahora. Somos los únicos que nos estamos preparando para resistirlo. Así que necesitamos que nos sigas la corriente por ahora. Puede que nos olvides, no pasa nada, siempre y cuando nos ayudes y me obedezcas por ahora. Raditz terminó, añadiendo la última parte porque sería útil a largo plazo y porque estaba cansado de ser el hombre de menor rango. Gohan estaba absorto en sus pensamientos, tan equivocado como se sentía la forma en que lo hacían. No podía evitar pensar que si lo que decía su tío era cierto, si de verdad se preparaban para luchar contra el monstruo que era la causa de todo el dolor y sufrimiento al que él y su familia habían estado expuestos recientemente, ¿cómo podía negarse a ayudarlos?
Necesitaba ser como su padre y salvar a quienes no podían salvarse a sí mismos. Necesitaba ser el más fuerte como su papá, pero en lugar de ser el más fuerte del planeta, necesitaba convertirse en el más fuerte del universo, tal como Vegeta había dicho. Una mirada de resolución se dibujó en su rostro mientras miraba a su tío directamente a los ojos. Te ayudaré, vengaré a mi familia. Raditz simplemente sonrió. Lo había logrado, y realmente había reclutado al chico para el grupo. Ahora solo faltaba asegurarse de que el chico se comportara como un buen soldado obediente, y con suerte, saldrían de esta con solo la tortura de siempre. Bien, dijo Raditz mientras sentaba al chico y le permitía caminar a su lado. Te diré qué esperar de Freezer. Continuó mientras le devolvía a Gohan su explorador. Probablemente te pondrá a prueba con dolor. Normalmente se limita a las palizas, aunque a veces disfruta disparando rayos penetrantes a través de tus extremidades. Evitando a propósito algunas de las tácticas más creativas de Freezer. Nada que unas horas en un tanque de curación no puedan solucionar, solo hay que aguantar y no mostrar miedo, eso solo empeorará las cosas. Todos hemos pasado por eso y nos hemos vuelto más fuertes gracias a ello, dijo Raditz, decepcionado porque la determinación del chico parecía haber flaqueado por completo ante la idea del dolor. Gohan se sintió un poco afectado por la idea de tener agujeros en brazos y piernas. Hizo todo lo posible por no mostrarlo, como le había dicho Nappa. Sin embargo, no pudo ocultarlo por completo. Dieron unos pasos más antes de que el chico hablara. No sé si quiero conocer a ese tal Freezer, ¿no podrían simplemente no hablarle de mí? Preguntó Gohan, mientras su miedo seguía creciendo cuanto más pensaba en ello. Raditz agradeció que la plataforma de aterrizaje estuviera desierta, sin duda porque todos en el planeta estaban orbitando a Freezer intentando ganarse el favor de los demás o escondiéndose porque valoraban sus vidas. De lo contrario, el comportamiento del niño avergonzaría aún más a la raza Saiyajin debido a su temperamento anti-Saiyajin. Qué lástima, yo tampoco quiero, pero tengo que hacerlo porque pensé que podría ser útil como uno de los últimos de nuestra raza en lugar de matarte. Ahora cálmate. Mientras solo hables cuando te hablen y no des respuestas que le desagraden, estaremos bien. O al menos como se puede estar en presencia de Freezer. Raditz retuvo esa última parte para calmar al chico, y pareció funcionar, ya que Gohan intentó ser fuerte y superar su miedo. Luego reanudaron su caminata hacia el complejo principal de edificios de la base. En general, se parecía a la mayoría de las bases de la puerto, aunque esta era una de las pocas que estaba rodeada por una gran ciudad habitada. Este mundo era la principal capital tecnológica de este cuadrante de la galaxia. Era tan importante que se rumoreaba que aquí fue donde Freezer decidió que las fuerzas Ginyu establecieran su base, solo para proteger el mundo. Mientras caminaban por las afueras de la ciudad hacia la base, el niño no dejaba de admirar y maravillarse ante todos los edificios altos, las estatuas impresionantes, principalmente de Freezer, y otras maravillas tecnológicas. Para un niño criado en el campo, que nunca había visto una ciudad, fue una vista aún más impresionante. Toda su tristeza y miedo se desvanecieron temporalmente al poder ser simplemente un niño en su primera visita a la ciudad. Raditz no podía maravillarse con las vistas, aunque tampoco es que le impresionaran demasiado. Había destruido demasiadas ciudades similares como para preocuparse por la riqueza. Lo único que le impresionaba era el poder, del que Freezer tenía sobra, y el tirano se aseguraba de recordárselo casi cada vez que lo veían. Era ese mismo poder el que había aterrorizado a Raditz para la próxima presentación. Al menos el niño ya no lloraba como casi esperaba, incluso después de que se comprometiera a ayudarlo. Quizás aún conservaba algo de orgullo Saiyajin. Aunque ya habría tiempo de sobra para llorar después. Finalmente llegaron, y Raditz se reportó de inmediato con la secretaria de Zarbon. Dado que Zarbon, a todos los efectos, actuaba como secretario de Freezer, era responsable de programar todas las visitas con el gobernante de la mitad de la organización comercial del planeta y, por lo tanto, de la galaxia. Aunque la mano derecha de Freezer tenía una opinión aún más baja de los Saiyajin que su maestro, se negó a asociarse directamente con ellos a menos que fuera absolutamente necesario, lo que lo llevó a tener un secretario propio, específicamente para los Saiyajin. El pequeño alienígena anfibio verde se rió de Raditz por haber solicitado una reunión con Freezer, pero dijo, lo pasaré en caso de que el jefe esté buscando hacer algún exterminio. Raditz estaba furioso pero se mordió la lengua, el secretario de Zarbon había demostrado ser más fuerte que él la última vez que se enfrentaron, y aunque ahora era mucho más fuerte, no quería que Zarbon le diera ningún castigo extra, antes de poder siquiera reunirse con Freezer.
Está bien, lo que sea. Fue todo lo que pudo decir mientras decidía desahogar sus frustraciones de la única manera que podía en un mundo donde la mayoría de los seres a su alrededor aún eran más fuertes que él. Dirigiéndose al comedor, incluso las escasas raciones que se les permitían serían mejores que enfrentarse a crecer con el estómago vacío. El trance infantil de Gohan, que había continuado desde que salió de las pistas de aterrizaje mientras observaba a cientos de soldados de diferentes especies ir y venir, terminó abruptamente al percibir el hedor de las gachas que servían de raciones incluso en los mejores comedores de soldados. El olor se parecía menos a la comida que le preparaba su madre y más a un pozo de aguas residuales que había irrumpido en la habitación. Gohan apenas pudo contener las náuseas por los olores nauseabundos que asaltaban su desarrollado olfato. Esperaba que solo estuvieran de paso, camino a algún lugar fresco y con menos olor. Sus esperanzas se desvanecieron al encontrarse en una fila con un grupo de extraterrestres. ¿Podemos irnos?, preguntó con voz nasal mientras se aferraba la nariz con ambas manos. Raditz, por su parte, casi había olvidado que el chico seguía con él. Había estado demasiado ocupado soñando con enseñarle el anfibio Bocaza su lugar. No, no podemos, tengo hambre, así que comemos. Respondió con un tono que pretendía cortar la conversación para poder volver a centrarse en algo que lo distrajera de lo que podría ser su cita con la muerte en un futuro próximo. Pero Gohan no se dejaría ignorar tan fácilmente. No quiero comer aquí, apesta, se quejó cuando la vena empezó a hincharse en la sien de Raditz. La maldad del chico volvía a asomar su fea cara. Raditz se negaba a tolerar tales respuestas, especialmente frente a los otros soldados, ellos ya lo veían como un debilucho y por lo tanto un hazmerreír, estaría condenado si iba a dejar que lo vieran como subordinado a un niño también. En un instante, agarró al chico por el cuello y lo acercó a su cara, que ahora estaba envuelta en un gruñido. Acabas de contestarme. Casi gritó Raditz, pues no quería llamar más la atención de lo necesario. Dije que tenía hambre, así que voy a comer. Solo por tu insolencia, yo también me comeré tu ración, chico. ¿Entiendo? Su voz se convirtió más en un gruñido que en otra cosa en ese momento. Gohan simplemente se quedó mirando con los ojos muy abiertos, poco a poco le estaban robando el aire, estaba tan asustado que casi se orinó, lentamente asintió con la cabeza tanto como pudo. Esto era un cambio completo de cómo su tío lo había tratado poco tiempo antes. Cuando lo bajaron de nuevo, sus dos manos se precipitaron a su garganta mientras comenzaba a toser y a gemir, para gran diversión de algunos de los piratas planetarios que los rodeaban. Gohan permaneció sentado, temblando, mientras su ira crecía, no solo contra su tío por atacarlo, sino también contra los demás que los rodeaban. Se suponía que los adultos debían ayudarte cuando estabas en apuros, pero en cambio, esta gente simplemente se rió de él. Empezó a acercarse a su límite, haciendo estallar a todos los exploradores de los soldados en el comedor. La mayoría había dejado de reír y se quedaba mirando al chico, analizando si realmente representaba una amenaza para alguno de ellos. Algunos de los más débiles retrocedieron como medida de precaución. Las rabietas infantiles de Vegeta seguían siendo infames entre los comerciantes del planeta, incluso entonces. Gohan. Cálmate ahora mismo, ordenó Raditz, sacando al chico de su trance de ira. Aunque sus ojos aún ardían de furia mientras miraba fijamente a su tío. Raditz se agachó y acercó su rostro al del chico, lo suficientemente cerca como para que solo él pudiera oírlo. Puedes intentar vengarte de ellos por reírse ahora si quieres, pero para que lo sepas, no soy lo suficientemente fuerte como para evitar que te maten si te equivocas de pelea. Si tu ira está dirigida hacia mí, recuerda que me diste tu palabra de que me obedecerías por el momento, y fue tu insolencia la que me hizo agarrarte. El recordatorio de Raditz calmó un poco a Gohan. Ahora estaba más furioso que furioso. Él permaneció en silencio durante toda la comida, a pesar de que estaba empezando a tener hambre mientras veía a su malvado tío comer sus porciones y las suyas propias de una especie de papilla gris. El silencio continuó hasta que entraron en una habitación del cuartel. En cuanto se cerró la puerta, Gohan decidió expresar su descontento. Eres malo. Ya lo sabía, pues este era el monstruo que mató a su padre y se lo arrebató a su madre, pero sintió la necesidad de recordárselo. La respuesta de Raditz solo agregó leña al fuego que lentamente reconstruía la ira de los chicos. ¿Cuál fue tu primera pista, mocoso? Se rió entre dientes antes de acostarse en el catre espartano que había en la habitación. La ira de Gohan comenzó a apoderarse de él nuevamente. Iba a enseñarle a su tío que no podía tratarlo así, especialmente si iba a ayudarlos. Fue entonces cuando Raditz lo sorprendió. Cálmate y come.
Raditz dijo mientras le lanzaba a Gohan unas galletas de emergencia que llevaba consigo. Solo necesito que se calme lo suficiente para que sobreviva a esta reunión, pensó mientras seguía manipulando al niño para intentar equilibrar sus emociones. Gohan miró las galletas en su mano, antes de que pudiera decir algo en respuesta al regalo inesperado, su estómago respondió por él con un fuerte gruñido. Solo come y trata de descansar un poco, no sabemos cuánto tiempo nos harán esperar. Dicho esto, Raditz comenzó a intentar dormir. Gohan apenas había empezado a comer la escasa cantidad de galletas cuando, de repente, una voz resonó en su oído izquierdo. ¿Podría el mono conocido como Raditz presentarse en la habitación de Freezer? Ah, y traer al mocoso mono contigo. La voz, burlona, estaba al borde de la risa. La sangre de Raditz se heló, su momento de ajuste de cuentas había llegado. Si vivía o moría durante la siguiente hora, ahora estaba completamente en manos de su inestable sobrino mestizo. Vamos, mocoso, tenemos que darnos prisa, dijo Raditz con miedo evidente en su voz. Freezer solía hacerlos esperar mucho más tiempo para verlo, lo cual no era buena señal. Además, cuanto más te esperaba Freezer, más duraba la tortura. El miedo que emanaba Raditz solo logró avivar el miedo de Gohan aún más. ¿Qué clase de monstruo es este Freezer? Raditz recorrió casi todo el complejo antes de llegar finalmente a las habitaciones del tirano. Justo afuera de la puerta, el asistente anfibio de Zarbon los esperaba con una sonrisa premonitoria. Diviértanse, Lord Freezer está de muy buen humor hoy, dijo el alienígena antes de expandir rápidamente el pecho repetidamente en la forma de risa característica de su especie. Raditz sentía la adrenalina correr por sus venas. Freezer ya era bastante malo cuando estaba de buen humor. Intentó disimularlo mejor esta vez para no alarmar más al chico, gruñéndole a su torturador anfibio mientras lo empujaba por las puertas. Al entrar en la habitación en penumbra, Gohan sintió que se le erizaban los pelos de la nuca y de la cola. Sin duda, había una energía oscura en la habitación. El mal parecía haberla impregnado tan profundamente que parecía como si todo el bien del universo se hubiera desvanecido de repente. Fue necesaria una combinación de toda su fuerza de voluntad y el fuerte agarre de su tío en su brazo para evitar que huyera de la habitación inmediatamente. Raditz sintió un impulso similar de huir, pero sabía que no serviría de nada, salvo de vergüenza y probablemente de muerte, ya que Freezer y sus guardaespaldas eran mucho más rápidos de lo que podía esperar. Ni siquiera el príncipe Vegeta era lo suficientemente rápido como para bloquear sus golpes con consistencia. Así que decidió que tenía que aguantar hasta el final y cantó viva el señor Freezer. Antes de arrodillarse, hizo una reverencia y obligó a Gohan a seguir su ejemplo. Ah, así que mi príncipe mono ha enviado a su bromista mono para entretenerme hoy. Qué amable. Dijo Freezer sin volverse, con una voz tan tranquila y refinada que a Gohan le costó creer que él era la fuente de la energía maligna, o que lo que decía era en realidad un insulto. Las alarmas en la cabeza de Raditz sonaban demasiado fuertes como para enojarse siquiera por el insulto. Freezer lo estaba poniendo a prueba, intentando obtener una respuesta. Si respondía mal, en el mejor de los casos, lo sometería a una larga sesión de torturas y escapaba con vida. Mientras su mente aún daba vueltas con las nuevas implicaciones que la nueva amenaza a su vida representaba, escuchó algo que lo sorprendió. Su propia voz, perfectamente tranquila, respondió. Si eso es lo que mi señor desea, con gusto lo intentaré, aunque antes de empezar, ¿puedo permitirme completar mi misión? Su voz era mucho más humilde de lo normal para un Saiyajin. Quizás todos esos años de ser derrotado finalmente estén dando sus frutos, pensó Raditz mientras su cuerpo respondía prácticamente en piloto automático. La silla de Freezer giró bruscamente, y el ser que estaba sentado en ella tenía una expresión de sorpresa y diversión. Era, sin duda, uno de los extraterrestres más aterradores que Gohan había visto hasta entonces, y se encogió ligeramente al verlo. Freezer actuó como si ni siquiera lo hubiera notado. Vaya mono fingiendo modales, esto es demasiado. Gritó Freezer antes de estallar en carcajadas. Sus dos guardaespaldas, un ser corpulento y rosado con cuernos cortos y púas que sobresalían en varias partes de su cuerpo, y un alienígena azul de aspecto femenino con cabello verde, también soltaron risitas silenciosas. Raditz había salido lentamente de su estado casi de trance y se enojaba poco a poco mientras la risa continuaba. Finalmente, cuando sintió que ya no podía más, la risa de Freezer comenzó a apagarse. Supongo que puedo complacerte, mi mono, continúa, por favor. Freezer dijo con una voz tan seca que comenzaba a poner nervioso a Gohan. Era evidente que había locura bajo su apariencia educada y elegante, y se traslucía al reír.
Raditz tragó saliva antes de continuar. Como puede ver, Lord Freezer, hace poco supe que existía la posibilidad de que mi hermano estuviera vivo y me propuse encontrarlo, aunque nunca nos había contactado para indicarnos el éxito de su misión. Lo encontré aún en su mundo, sirviendo como protector del planeta, e intenté reclutarlo de nuevo para su misión. Se negó y me vi obligado a matarlo por su traición. El rostro de Freezer no delataba nada de lo que pasaba por su cabeza durante la primera parte del relato, obviamente bien ensayado, de la historia. Por dentro, estaba furioso porque otro Saiyajin había sobrevivido sin que él lo supiera. Pero cuando Raditz dijo que el otro Saiyajin había muerto a manos de su propio hermano, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Hacía tiempo que deseaba que su padre le permitiera matar a su propio hermano, pero fue en vano. Sin embargo, de repente sintió curiosidad por saber de dónde venía el niño. Todo hecho exactamente como debía, aunque tengo una pregunta, si tu hermano está muerto, ¿quién es el cachorro de mono sentado detrás de ti? Me hicieron creer que todas las monas habían muerto en él, meteorito, ¿estaba mal informado? Dijo Freezer, no pudo evitar que su sonrisa se convirtiera en una pequeña mueca al recordar la destrucción que causó en el mundo natal de los Saiyan. Raditz sintió que se le helaba la sangre, ya era bastante malo cuando Freezer lo fulminaba con la mirada, pero cuando sonreía, normalmente significaba que algo increíblemente doloroso estaba en camino. De repente, su lengua se secó al pensar en torturas pasadas, rápidamente se sacudió la idea y se obligó a responder. Todas las mujeres de mi raza han muerto, mi señor. La niña es mestiza. Freezer, por su parte, parecía casi aliviado. Al principio le preocupaba que el insufrible rey Vegeta hubiera hecho algo inteligente, como crear una colonia secreta. Pero no, solo un nativo perdido y desilusionado. Todo el asunto tuvo un efecto positivo. Un mono acabó matando a otro y exterminando un planeta entero de monos, para que él y los demás no pudieran repoblar su raza. Estúpidos monos que se disparan en el pie cada vez que algo casi les sale bien, pensó Freezer mientras reprimió una risa. Sin embargo, su euforía se vio interrumpida al recordar que el Saiyajin nunca había dicho nada sobre limpiar el planeta. Frunció el ceño al instante. El mono sucio podría haber intentado engañarlo. Su fiel sirviente Zarbon pensaba lo mismo y decidió investigar la situación más a fondo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado, un miserable debilucho como tú, limpiar el mundo de toda esa basura que contamina su superficie? Una mueca burlona se reflejaba en su rostro y un desdén intenso en su voz, ambos ocultando con maestría que buscaba información. Raditz intentó tartamudear una respuesta pero su voz le falló por completo. Bueno, con cada palabra que pronunciaba Raditz, la mirada de Freezer se volvía cada vez más fría. Raditz finalmente logró expresar sus pensamientos con claridad en lugar de palabras al azar. Verás, pensé que era más importante traerte al niño mientras lo tenía bajo control. Es bastante poderoso, más que mi hermano, el débil, así que no quería que dañara mi nave mientras destruía el planeta. Al ver que la mirada de Freezer no se aclaró, añadió rápidamente. Vegeta y Nappa van a acabar con el mundo ahora. Dodoria, ¿cuál es el nivel de poder del chico? Preguntó el gobernante de más de la mitad de la galaxia, con un veneno tan denso en su voz que podría cortarse con un cuchillo. El ser gigante de color rosa presionó el botón de su explorador y comenzó a reír. Son poco menos de 100, señor. Tan pronto como Dodoria terminó de hablar, un solo rayo rojo salió disparado del dedo de Freezer y atravesó el estómago de Raditz, abriendo una gran herida que sería potencialmente fatal si no se trataba pronto. Freezer se levantó de su silla y flotó lentamente hacia la figura retorcida y sangrante de Raditz. Simplemente mataría al niño mono y luego torturaría la ubicación del planeta a partir del ser inútil que ahora sangraba en el suelo de su sala del trono. Luego lo mataría de la forma más dolorosa posible, antes de ir a este nuevo mundo de monos para destruirlo él mismo. Gohan miró a Freezer con horror. Freezer le devolvió la mirada, irritado, antes de volver a centrar su atención en Raditz, que estaba en el suelo. Quería asegurarse de ver la muerte del otro mono. ¿Me tomas por tonto? Vegeta y Nappa van a purgar un planeta tan débil a menos que se lo ordenen, ja. No, van allí a intentar reconstruir tu asquerosa especie. Deberías haber aniquilado el planeta en lugar de intentar usar a este niño inútil como excusa para mantener el planeta. El discurso de Freezer fue interrumpido por una voz débil y temblorosa. Maldición, eso habría sido una buena idea. Raditz hizo una pausa mientras tosía sangre. Antes de continuar, desafortunadamente, hasta donde sé, lo que he dicho es cierto, van a arrasar el planeta, y el chico es mucho más fuerte de lo que aparenta.
Si se enoja, su poder se dispara. Radish se atragantó, poniendo todas sus cartas sobre la mesa como último recurso para salvar su vida. Freezer estaba conmocionado. Los seres no lo interrumpieron, sobre todo cuando ya les había disparado, normalmente solo suplicaban clemencia. Su mirada pasó de la furia a un leve interés. Ya me encargaré de eso, mi mono bromista. Sus últimas palabras volvieron al mismo tono que al entrar en la habitación. Freezer volvió a fijar la vista en el chico que temblaba sin control. Vamos, muéstrame tu poder, pequeño mono. Gohan quedó paralizado por el miedo. Freezer esperó solo un segundo más antes de atacar suavemente con su cola, enviando a Gohan contra la pared. ¿Ya estás enojado, mono? Vamos, muéstrame tu poder, lo incitó Freezer mientras aparentemente se teletransportaba al otro lado de la habitación, de vuelta frente a Gohan, quien se estaba incorporando. Desde la perspectiva de Gohan, un poderoso golpe. La aparición de Freezer frente a él provocó que intentara escabullirse a cuatro patas, para gran diversión de Freezer. No llegó muy lejos antes de que Freezer lo agarrara por su cola ahora desenrollada y lo arrojara a través de la habitación nuevamente. Te doy la oportunidad de vivir, solo muéstrame esa fuerza que tu tío mono dice que posees, continuó burlándose Freezer. Gohan luchaba por levantarse, estaba enojado, pero su miedo estaba apagando su rabia, solo era un niño y no debería tener que recibir una paliza de algún tipo de monstruo. ¿No vas a ser amable y mostrarme tu poder? Bueno, adiós, sucio mono. Dijo Freezer, cargando un pequeño rayo de la muerte y disparándolo al chico. El rayo debería ser suficiente para matar incluso a un niño tan débil como el que tenía frente a él lentamente, haciéndolo lo más doloroso posible. Nada más serviría para la alimaña del universo. Gohan vio el rayo rojo que se dirigía hacia él, y su joven vida pasó ante sus ojos. Sin saberlo, la necesidad de su cuerpo de resistir la llamada de la muerte le arrebató su poder interior. Inconscientemente, su cuerpo se lanzó hacia arriba con todas sus fuerzas. El rayo le quemó la punta de la cola, provocándole un grito de dolor. Los cuatro exploradores en la habitación sonaban simultáneamente. Aunque Radish no podía siquiera abrir los ojos lo suficiente para ver la lectura, sabía que al oír el sonido del explorador al registrar el pico, Gohan finalmente había recuperado su fuerza. Ahora solo le quedaba esperar que fuera lo suficientemente impresionante como para salvarles la vida. Decir que Freezer estaba sorprendido era quedarse corto, el chico cuyo poder ni siquiera era 100 hace un momento, no solo fue capaz de esquivar su ataque, sino que el explorador dijo que su fuerza se disparó cerca de 3000. No puedo creer que el poder del chico sea de 2940, el tonto tenía razón, respondió Zarbón, sorprendido de que el chico fuera tan poderoso a tan temprana edad. El único Saiyajin que conocía más fuerte a esa edad era el mismísimo Príncipe Vegeta, quien tenía un nivel de poder casi 5000 cuando llegó al cuidado de Freezer. La boca de Freezer se transformó en una pequeña sonrisa, 3000 era un nivel de poder lo suficientemente alto como para que el chico pudiera servir como entretenimiento adecuado para cuando finalmente tuviera que derrotar a su príncipe mono favorito. El niño vivirá, declaró Freezer mientras flotaba perezosamente de vuelta a su silla. Su estado de ánimo pasó de la ira a la euforia una vez más. Gohan por su parte estaba chupando la punta de su cola, tratando de detener la sensación de ardor, las lágrimas caían de sus ojos debido al dolor. Señor Freezer, ¿qué quiere que hagamos con los monos además de dejar vivir al niño? Preguntó Zarbón mientras su amo pasaba flotando junto a él. Sencillo, Dodoria, lleva al mono tripulado a una cámara de rejuvenecimiento. Cuando sane, tortura su ubicación para obtener el planeta del chico y luego reúne a tu equipo. Asegúrate de que mi querido príncipe no esté tramando ninguna tontería. Freezer hizo una pausa para admirar su propio sentido del humor antes de continuar. Mientras tanto, Zarbón, por favor, dale al chico una bienvenida como es debido al comercio planetario. La voz de Freezer casi cantaba. Estaba llena de felicidad y alegría, pero por debajo, Gohan aún podía oír la locura que le decía que la bienvenida sería una experiencia dolorosa. Se demostró que tenía razón justo cuando esos pensamientos cruzaron por su mente. Un gran puño azul se incrustó en su estómago, sacándolo todo el aire de sus pulmones. Zarbón procedió a jugar un partido de tenis con el cuerpo de Gohan, que seguía acelerando, mientras recibía golpes en diversas direcciones una y otra vez. Sin embargo, el sonido de sus gruñidos y gritos de dolor quedó completamente ahogado por la risa sádica de Freezer. El juego continuó hasta que los graciosos brazos de la oscuridad estuvieron a punto de tragarse a Gohan por completo. Zarbón no iba a ser tan misericordioso como para dejar que su diversión terminara ahí.
Tras una breve pausa, dejó que el chico despertara. Entonces procedió a disparar una serie de pequeñas ráfagas de energía compactas que carbonizaron numerosas manchas por todo el cuerpo de Gohan. Gohan estaba gritando de agonía, pero la introducción aún no había terminado, ya que Zarbon procedió a romper lenta y metódicamente cada uno de los huesos de la cola del niño. Cuando terminó, Gohan simplemente se quedó allí gimiendo de tanto dolor que ya ni siquiera podía intentar moverse. Los odiaba a todos, ahora sabía que su tío tenía razón, Freezer y sus lugartenientes eran pura maldad, pero su odio no solo se extendía a ellos, también estaba furioso con su tío por hacerlo pasar por esto. Freezer se aburrió rápidamente de los lloriqueos de los chicos. Basta, Zarbon, lleva al niño a una cámara de curación, dijo Freezer antes de volver a girar su silla. Zarbon inmediatamente levantó al niño por su cola una vez más. Gohan tenía demasiado dolor como para gritar, mientras era llevado de regreso al ala del hospital, por su cola destrozada, los restos rotos de su scooter cayeron sin contemplaciones al suelo, después de permanecer milagrosamente en su cara durante toda la paliza. Cuando Raditz fue sacado de la cámara de curación por el poderoso brazo de Dodoria, sus ojos aún estaban ajustándose a las luces brillantes que lo rodeaban. El dolor en su estómago le decía que lo habían sacado muy temprano en el proceso de curación. Vio a Gohan flotando en una cámara de curación junto a la puerta al salir. No se pronunció ni una sola palabra, pero por la sonrisa en el rostro de Dodoria supo que no disfrutaría de lo que les esperaba en su destino. Se demostró que tenía razón. Las siguientes horas fueron unas de las peores de su miserable vida, ya que Dodoria continuó torturándolo para obtener la información que había intentado darle a los pocos minutos de entrar en la cámara. El día terminaría con el cuerpo de Raditz completamente destrozado, preparándose para dar otro largo chapuzón en el tanque de curación. Dodoria y sus hombres abandonaron la atmósfera a toda velocidad hacia la casa de Gohan, en las naves más nuevas y rápidas de todo el puerto, antes de que los médicos pudieran siquiera sumergir el cuerpo destrozado de Raditz en la poderosa solución curativa. En la Tierra 10 meses después de la muerte de Goku, Krillin se paró detrás de una gran roca, reprimiendo su poder al máximo mientras intentaba recuperar el aliento, aunque fuera por un instante. ¿Cómo consigo siempre salir airoso de estas situaciones?, pensó Krillin mientras recordaba los sucesos del día. Escena retrospectiva, Piccolo había decidido que hoy era el día para recordarles a todos cómo era pelear con alguien claramente superior a ellos. Todos se han vuelto complacientes con su entrenamiento, dijo Piccolo con la voz llena de irritación. Que algunos de ustedes puedan oponerme una buena batalla cuando estoy partido en 4 no significa que estén ni de cerca preparados para luchar contra los Saiyajin, gritó el líder de la escuela demoníaca a los guerreros que lo rodeaban. Así que creo que es hora de recordarles a todos lo que es luchar contra un oponente que está muy por encima de su nivel. La sonrisa en el rostro de Piccolo hizo que el corazón de Krillin latiera con fuerza en sus oídos. Un Piccolo sonriente solía ser un presagio de dolor y sufrimiento para todos. Cada uno de ustedes luchará contra mí 1 a 1, como recordatorio de lo lejos que están realmente. ¿Quién quiere ir primero? Terminó su discurso y miró al grupo que esperaba a un voluntario. Como Tien había mantenido su clara ventaja sobre Krillin y Yamcha, suspiró interiormente. Podríamos ir primero. ¿Estás listo para esto, Piccolo? No me voy a contener. El artista marcial de 3 ojos lo incitó mientras miraba fijamente a su enemigo, convertido en maestro temporal, proyectando una confianza que en realidad no sentía. Tien sabía que estaba en problemas incluso antes de que la pelea comenzara, podía derrotar a uno de los clones de Piccolo con facilidad, pero ahora estaría luchando contra un ser al menos 4 veces más fuerte que eso. Espero que no, esta pelea sería aún más aburrida si lo hicieras, respondió Piccolo, fingiendo desprecio. En realidad, estaba listo para mostrarle al rival más cercano que había entre sus estudiantes el verdadero alcance de su poder. En un instante desaparecieron de las ubicaciones anteriores, ambos aparecieron hacia el medio, aunque más cerca del punto de inicio de Tien que del de Piccolo, con un brazo extendido cada uno. En cuanto sus puños chocaron, una enorme onda expansiva sacudió el valle. Tien sintió de inmediato que su brazo se entumecía mientras la fuerza del golpe de Piccolo subía por él, electrocutando sus terminaciones nerviosas. Así no era como el Tríclope quería empezar la pelea. Piccolo sonrió, y mientras Tien intentaba aceptar el hecho de estar con un brazo abajo a solo unos segundos de iniciada la pelea, el hijo del rey demonio desató un poderoso gancho de derecha en el pecho de su oponente, enviando a volar al más fuerte de los artistas marciales humanos.
Lo que siguió a continuación hizo que el primer golpe pareciera la picadura de una pulga, cuando Piccolo desapareció de su lugar y apareció detrás de Tien, con los brazos ya hacia atrás y listos para asestar un brutal golpe con el hacha. Tien ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta que Piccolo estaba detrás de él, todo estaba sucediendo muy rápido. Cuando el golpe impactó justo entre los omóplatos de Tien, todo su torso se dobló dolorosamente hacia adentro mientras era lanzado hacia el suelo. Los demás solo pudieron observar con horror cómo su amigo y líder de facto se estrellaba contra el suelo a una velocidad asombrosa. Tien no. Gritó Xiaotzu, teniendo que contener el impulso de correr a ayudar a su mejor amigo. Ya lo había hecho una vez, y ambos habían sufrido las consecuencias. Vamos, sé que aún no has terminado. La voz ronca de Piccolo resonó tras un momento de espera a que apareciera su alumno, con los brazos cruzados, curioso por saber qué planeaba su adversario. Su pregunta no formulada recibió respuesta un momento después, cuando una enorme explosión triangular surgió de los escombros. Piccolo no tuvo tiempo de esquivar adecuadamente, había bajado demasiado la guardia en su exceso de confianza, por lo que simplemente cruzó los brazos y se preparó para el impacto. La explosión resultante fue masiva, sacudió el suelo a kilómetros de distancia, pero cuando el humo se disipó, Piccolo quedó prácticamente ileso, solo un poco de humo saliendo de su túnica arruinada. ¿Toda esa espera? Al menos te daré, Piccolo empezó a burlarse, pero fue interrumpido por Dodon Rai. Un único rayo de luz se elevó desde un Tien que ya estaba de pie, pero completamente apaleado. Piccolo se irritó al ser interrumpido durante su bien preparado discurso final y simplemente desestimó la explosión con un revés. Sin embargo, en el crepúsculo de la madrugada, el destello de luz que produjo el rayo permitió a Tien escapar del cráter sin ser detectado. Para cuando Piccolo se dio cuenta de que Tien se había ido, Tien ya tenía un golpe en la nuca. Justo cuando su ataque debería haber hecho contacto, el cuerpo de Piccolo se desvaneció, sin ser nada más que una imagen residual. Antes de que Tien pudiera siquiera girar completamente la cabeza para buscar al rey demonio reencarnado, Piccolo estaba de nuevo en el mismo lugar del que acababa de desaparecer, solo que esta vez mirándolo, con un puño ya incrustado en el estómago de Tien. Una mezcla de sangre y saliva brotó de la boca del guerrero, junto con todo el aire de sus pulmones. Sin embargo, Piccolo aún no había terminado. Tras el primer ataque, asestó un potente golpe en el cuello, lanzando al veterano artista marcial contra la ladera de una montaña. Si Tien ni siquiera le permitía bromear, se callaría y dejaría que sus puños hablaran por él. Al menos tenía un par de ases bajo la manga. Tendremos que perfeccionarlos en los próximos meses. Aún no son lo suficientemente buenos, pensó Piccolo mientras observaba cómo Tien, inerte, caía al suelo desde el pequeño cráter que había creado en la ladera de la montaña, solo para ser frenado en el último minuto por las habilidades telequinéticas del hombrecillo flotante. Los siguientes serían Yamcha o Krillin, y como Piccolo ya estaba bien calentado, inmediatamente pasó a la ofensiva, en lugar de darles la oportunidad de elegir. Yamcha solo pudo bloquear algunos de los poderosos ataques antes de que su guardia se desmoronara por completo. Con una pequeña explosión en el suelo, se lanzó al aire para tomar aire. Ambos brazos y una pierna ya le dolían con fuerza. Cuando Piccolo emergió del humo, aún siguiendo a su víctima, un instante después, Yamcha cometió el error de intentar su puñetazo de colmillo del lobo para cambiar el curso de la situación. No solo bloqueó fácilmente todos sus golpes, sino que quedó completamente expuesto al brutal contraataque de Piccolo. Cuando el hijo del rey demonio se movió ligeramente hacia un lado, agarrando el último brazo extendido de Yamcha con una llave de brazo, Yamcha solo pudo observar con miedo cómo su derrota estaba sellada. Piccolo le rompió la nariz con su primer golpe. El siguiente fue un brutal rodillazo en el estómago, que provocó que una gran cantidad de sangre saliera a chorros de la boca del exbandido. Sin embargo, su día terminó cuando el brutal mango de un hacha le impactó en la nuca, y su cuerpo inerte se estrelló contra la tierra a una velocidad muy superior a la terminal. Piccolo volvió la vista hacia el monje calvo, quien había demostrado ser un digno adversario en repetidas ocasiones desde su primera pelea en el 23er Torneo Mundial de Artes Marciales. Piccolo desapareció repentinamente de la vista. Krillin lo sintió llegar justo a tiempo, llevándose las manos a la cara. Llamada solar. Gritó el monje calvo mientras un destello luminoso llenaba el cielo, cegando temporalmente todo menos su fuente. Krillin luego lanzó una descarga masiva de ráfagas de ki hacia su aturdido maestro, antes de hacer una retirada apresurada, dejando caer su nivel de ki cerca de cero y escondiéndose detrás de la roca, donde había estado desde entonces.
Fin del flashback. No está bien, puse casi todo lo que tenía en ese solo ataque, pero ni siquiera siento que lo haya afectado. Krilin pensó, intentando contener el pánico. Luchar contra Piccolo siempre había sido difícil, incluso cuando estaba dividido en 4, pero esto era una locura. Incluso cuando todos lo atacaban juntos, normalmente no podían hacer más que forzar un empate. De repente Krilin escuchó algo que le heló la sangre. En la roca justo detrás de él escuchó el ruido de pies tocando tierra. Miró hacia arriba para ver una gran bola de quilla formada y apuntando directamente a su cara. En resumen, estaba jodido. Piccolo permitió que una sonrisa oscura cruzara su rostro antes de desatar la explosión. Fue lo suficientemente fuerte como para atravesar las defensas de sus estudiantes sin vaporizarlo. La forma flácida y quemada de Krilin ahora yacía en el fondo de un gran cráter, medio enterrada bajo los escombros. HMP, qué divertido será cuando intente levantarse, pensó Piccolo antes de volverse hacia los dos últimos, con su sonrisa burlona convirtiéndose de nuevo en una sonrisa de oreja a oreja, y se lanzó contra ellos. Xiaotsu fue su primer objetivo. Apareció frente al hombre pequeño y pálido, ya lanzando una devastadora patada giratoria al estómago de su víctima. Chao Zuan ni siquiera tuvo tiempo de estremecerse antes de que toda la fuerza de la patada ya hubiera sido absorbida por su abdomen. Se disparó hacia atrás, con el aire completamente expulsado de sus pulmones, en un camino directo hacia la colina más cercana que aún seguía en pie. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un obstáculo más doloroso se interpuso en el camino cuando Piccolo, usando cada parte de su alucinante velocidad, pudo ponerse detrás del hombre convertido en bala y lo desvió de su trayectoria actual con un poderoso corte hacia abajo, enviando a su cuarto estudiante a otro pequeño cráter propio. Ahora solo quedaba en pie su alumno más reticente, Yajirobe, cuya falta de habilidad en el combate cuerpo a cuerpo quedaba parcialmente compensada por su habilidad natural con la espada. Piccolo aterrizó frente a Yajirobe, que ahora estaba temblando, con los brazos cruzados en señal de desprecio. Vamos, te doy una oportunidad, se burló Piccolo, queriendo ver si Yajirobe podía idear alguna estrategia que demostrara que no era carne de cañón extra resistente cuando llegara el momento. El samurái, casi obeso, miró horrorizado a su supuesto maestro, sin querer acabar en un cráter como los demás. Finalmente se le ocurrió una idea, una que podría ser lo suficientemente loca como para funcionar. Justo cuando Piccolo dio un paso adelante con la intención de forzar la mano de Yajirobe, cayó justo en la trampa del espadachín. Yajirobe se dividió en 4, lo que hizo que Piccolo dudara por un momento. 3 de los 4 Yajirobe soltaron una descarga de pequeñas explosiones de ki, haciendo poco más que molestar al ser más poderoso que la Tierra jamás había visto. Piccolo se desvaneció y eliminó fácilmente a los 3 débiles Yajirobes que lo acosaban, quitando la vista del principal por solo un segundo. Fue entonces cuando atacó. El samurái había sacado su espada y cruzado los pocos metros que los separaban tan pronto como Piccolo le dio la espalda. Piccolo giró esperando bloquear un simple golpe con su antebrazo, pero la espada de Yajirobe lo cortó limpiamente. Piccolo dejó escapar un grito de dolor, su pierna se movió violentamente, enviando al debilitado samurái original a volar hacia una roca cercana. Piccolo jadeaba de dolor. Había sido descuidado y olvidó ver que Yajirobe tenía su espada. Ese es precisamente el tipo de estilo de lucha deshonesto que los humanos tendrían que usar si no soy suficiente para derrotar a los Saiyajin yo solo. Un poco de orgullo se alzó ante el impresionante logro de su estudiante más inútil. Aún así voy a machacar a ese inútil pedazo de manteca por cortarme el brazo, pensó Piccolo, mientras se preparaba para propinarle a su estudiante más débil la paliza de su vida. Piccolo terminaba su entrenamiento diurno con meditación. Todos sus alumnos se encontraban en un sueño traumático, sin sueños, inducido, como corresponde al final de un día de entrenamiento. Sin embargo, aunque debería estar concentrado en controlar su ki, no pudo evitar reflexionar sobre los cambios que sus alumnos habían causado en su estilo de vida durante los últimos 4 meses. Su antigua vida de aislamiento había quedado en el camino y ahora se veía obligado a un contacto cercano y casi constante con la mayoría de los seres cuyas muertes muy personales había planeado durante la mayor parte de su vida. Al principio fue una situación incómoda para él. Todos sus estudiantes no solo se conocían desde hacía más de una década y podían conversar fácilmente entre ellos, sino que también compartían un odio mutuo hacia él. Cuando no estaban entrenando, lo trataban con una hostilidad que ni siquiera se molestaban en ocultar. Sabían, con razón, que era una amenaza casi tan grande como los seres para los que se estaban preparando, y la alianza era solo una necesidad temporal.
Con el tiempo, todos se acostumbraron a su presencia y empezaron a acercarse a él de vez en cuando. Para complicarle aún más la vida, el odio era algo que conocía y esperaba, pero los intentos de amabilidad eran un concepto completamente desconocido para él. Más que nada, sus tonterías solo lo irritaban. El hombre de 3 ojos fue el primero en esforzarse de verdad por superar su anterior aversión. Incluso cuando Piccolo se dividió en 4, fue el único luchador que le planteó un verdadero desafío, repartiéndose las primeras peleas casi a partes iguales, lo que gradualmente fue fortaleciendo su rivalidad durante las primeras semanas. Al final tuvo que extraer cada vez más fuerza de sus otros clones para seguir el ritmo del antiguo estudiante Grulla, lo que dio a los estudiantes más débiles la impresión de que avanzaban mucho más rápido que los demás. Era una paradoja que se alegró de finalmente poder rectificar esta mañana, con su paliza improvisada a todos ellos. Pero la incipiente rivalidad también provocó un cambio extraño en su relación. Disfrutaba de las bromas que compartían durante y entre sus peleas. Era algo que realmente ansiaba, además, por supuesto, de dominar el mundo. Esto comenzó a ponerlo en una situación incómoda, no podía permitirse el lujo de formar amistades. Tenía que matar a todos los que pudieran impedirle conquistar la tierra tan pronto como los Saiyajin fueran erradicados y los luchadores que estaba entrenando estarían entre los primeros que tendrían que irse. Aunque recientemente una nueva idea comenzó a tomar forma de forma molesta, aparentemente una pequeña parte de él realmente quería considerar ofrecer una oportunidad de salvación a algunos de sus antiguos enemigos, como sus secuaces. No importaba cuántas veces intentaba calmar tales pensamientos, su frecuencia solo había aumentado en las últimas semanas, no importaba cuántas veces se dijera a sí mismo que solo servirían como amenazas potenciales, a través del conocimiento del maldito campo de contención del mal. Finalmente decidió que no haría ninguna meditación que valiera la pena esa noche y se dividió en 2 para comenzar la parte nocturna de su entrenamiento, una expresión externa de la guerra que se estaba gestando dentro de su cabeza, una batalla contra sí mismo. Planeta Arlia. 10 meses después de la muerte de Goku, Nappa y Vegeta observaron el paisaje árido con desinterés casual. Normalmente en un planeta tan débil intentarían idear un juego para hacerlo más entretenido, desafortunadamente, el tiempo no era un lujo que tuvieran en esta situación. Este lugar apesta, ¿por qué Freezer no nos dejó volar el planeta desde la órbita? Refunfuñó Nappa, irritado por la mezcla de olores nauseabundos que asaltaba su sensible sentido. El mensaje de Freezer decía algo sobre querer que fuera más personal para el gobernante de este mundo. Vegeta respondió sin entusiasmo mientras derribaba un muro en ruinas. Nappa lanzó un par de pequeñas ráfagas de ki a varios edificios pequeños en ruinas, dejando salir algo de frustración que se había ido acumulando bajo el yugo de Freezer. Vamos, Nappa, deja de jugar. Quememos esta bola de barro rápido y sigamos adelante, ordenó Vegeta mientras empezaba a flotar en la dirección que su explorador indicaba que era la más cercana y, al parecer, la única agrupación importante de niveles de poder. Nappa, sin embargo, se quedó donde estaba. Creía que su explorador había detectado niveles de poder bajos pero cercanos, y odiaría tener que pasar por alto a alguno de los seres inservibles del planeta. Los castigos de Freezer eran extremadamente severos si se descubrían supervivientes. Creo que hay alguien por aquí, Vegeta. El gigante corpulento respondió, escudriñando lentamente el horizonte con la mirada, buscando cualquier señal de movimiento. Vegeta estaba a punto de responder cuando la arena justo debajo de él comenzó a moverse. El príncipe Saiyajin simplemente observó con diversión como un grupo de lo que parecían ser escarabajos gigantes montados sobre gusanos gigantes salían disparados de la arena. Los jinetes dispararon rápidamente una serie de ráfagas de ki rojas hacia ambos con la intención de aturdir a sus presas para una captura fácil. Los atacantes terminaron siendo los que quedaron atónitos cuando después de que ambas nubes de humo se dispersaron, los 2 extraterrestres quedaron completamente ilesos. Oye, Vegeta, ¿sentiste eso? Preguntó Nappa con una sonrisa desconcertante en su rostro. Vegeta también tenía una sonrisa divertida en su rostro. Sí, creo que un par de mosquitos intentaron mordernos. Bueno, eso pensé. Supongo que será mejor que los matemos, dijo Nappa, mientras su mirada se fijaba en las criaturas que, de repente, se sentían muy vulnerables frente a ellos. Antes de que ninguno de los nativos pudiera reaccionar, Nappa extendió sus dedos índice y medio antes de levantar todo su brazo. Un área del tamaño de una pequeña ciudad brilló intensamente mientras una enorme cantidad de energía vaporizaba todo a su paso.
Esa es una forma de acabar con una plaga, se burló Vegeta mientras observaban la nube en forma de hongo que se expandía rápidamente. Nappa seguía riendo, le encantaba tener oportunidades de usar su técnica favorita. Después de unos segundos más de reírse ante la onda expansiva que seguía creciendo, Nappa de repente se giró y preguntó: Oye, Vegeta, ¿cuál es el nivel de poder promedio en esta roca de todos modos? Débil, el informe dice que solo son 75. Respondió Vegeta desinteresadamente. 75. Maldita sea, entonces esos bichos que aplasté eran los de élite. Si lo hubiera sabido, habría jugado un poco más, aunque con niveles de poder inferiores a 300 no habrían durado mucho. Respondió Nappa, decepcionado por su propio descuido. No, Nappa, lo hiciste bien. De todas formas, tenemos que darnos prisa con esta purga, respondió Vegeta antes de empezar a volar hacia lo que parecía un castillo en la distancia. Nappa lo alcanzó rápidamente, ya que Vegeta no tenía prisa. Lo sé, pero aún así lo habría hecho menos aburrido. El gigante hizo un puchero como un niño pequeño al que acaban de castigar por no enrollar la cola alrededor de la cintura. Escanea el castillo con tu explorador. Hay un nivel de poder de alrededor de 1000 cerca del centro. Mientras no sea el rey, te dejaré jugar con él mientras le hago la contraoferta de Freezer, dijo Vegeta, mucho menos emocionado ante la perspectiva de lo que su voz dejaba entrever. Gracias, Vegeta. Una enorme sonrisa regresó a su rostro mientras comenzaba a fantasear sobre cómo usaría su pequeña dosis de diversión en una misión que, de otro modo, sería aburrida. A veces pienso que ese chico podría ser más maduro que Nappa, pensó Vegeta con disgusto mientras ignoraba a su guardaespaldas durante el resto del corto vuelo. La estructura ante la que se detuvieron parecía ser el único edificio intacto del planeta, según lo que habían visto hasta ahora era una indicación. Deberíamos llamar, ¿no crees, Nappa? Dijo Vegeta con humor. Su explorador detectó a muchos seres escurridizos, probablemente guardias que se movían a posiciones defensivas alrededor de las puertas del castillo. ¿Por qué no? Supongo que es lo más educado, dijo el gigante antes de acercarse a la puerta de madera y hierro y arrancarla del marco de un puñetazo. Toc, toc. ¿Hay alguien en casa? Gritó Nappa mientras una ráfaga de flechas y lanzas surgía de la oscuridad hacia él, impactando contra su piel y armadura reforzadas con ki. Eso no estuvo muy bien. Deberías enseñarles modales, Nappa. Vegeta se burló y su sirviente procedió a desatar una ráfaga masiva de ráfagas que incineró todo el vestíbulo del castillo. Los dos Saiyajin luego caminaron sin ser molestados por el resto del castillo, antes de finalmente salir ante una gran sala del trono llena de los soldados sobrevivientes y un insecto que llevaba una corona parado desafiante frente a un trono. Ahí están, hombres. Acaben con los invasores. Gritó el rey mientras sus sirvientes se abalanzaban sobre el duro. Vegeta tranquilamente lanzó una pequeña ráfaga de ki a la estampida de guardias, vaporizándolos a todos en un destello brillante. De acuerdo, Nappa, jugaré con el rey mientras encuentras ese nivel de poder, dijo Vegeta mientras lanzaba una mirada asesina al rey, acobardado tras su trono, gritando sobre algo llamado Yeti. Vegeta comenzó a marchar lentamente hacia el rey, con la mirada fija en él. Antes de que llegara demasiado lejos, el misterio de lo que gritaba el rey y el nivel de poder anormalmente alto se resolvieron cuando el suelo bajo él se abrió, revelando un insecto aún más grande. El explorador de Vegeta inmediatamente comenzó a pitar indicando que la criatura tenía el alto nivel de potencia que había detectado antes, 980 HN, la criatura apenas le daría trabajo a Raditz. Nappa, encontré el bicho gigante que buscabas, gritó Vegeta a Nappa, que acababa de empezar a volar para comenzar su búsqueda. El gigante continuó su camino por un instante más antes de acelerar repentinamente hacia arriba, su aura brillando intensamente. Luego realizó un ágil giro aéreo justo cuando la monstruosidad daba el primer paso fuera de su jaula. La confianza del rey aparentemente había regresado por completo cuando comenzó a gritar órdenes para que el ser gigante se los comiera, un pensamiento que resultó divertido para el príncipe. Nappa continuó acelerando, ahora hacia la bestia, apuntándose directamente a la cabeza del ser. Justo cuando la criatura soltó una ráfaga masiva de su boca, Nappa se desvió repentinamente de su curso, volando a toda velocidad alrededor de las piernas del monstruo. Sin embargo, la criatura contuvo la ráfaga mientras perseguía a su presa, sin darse cuenta de que estaba cortando el suelo artificial que la sostenía. Antes de que pudiera siquiera dar una vuelta completa sobre sí misma, el suelo se deformó, haciendo que la bestia cayera de vuelta a su guarida.
Nappa completó su círculo antes de lanzarse en busca de su nuevo juguete. Los rugidos del Yeti sacudieron el suelo mientras una feroz lucha se desarrollaba abajo. Vegeta se rió para sí mismo porque, por más estúpido que actuara Nappa la mayor parte del tiempo, en realidad era un luchador inteligente, solo tenía una tendencia a jugar demasiado con sus oponentes. Vegeta se había detenido a unos cuantos metros del encogido rey, de repente todo quedó en silencio abajo, el silencio apenas había comenzado a volverse inquietante, cuando la forma cubierta de verde de Nappa salió flotando del agujero con una mirada decepcionada en su rostro. Para lo grande que era, no era muy resistente, maldito debilucho, murmuró el gigante mientras se sentaba. Así que solo queda este rey aquí, ¿verdad? Preguntó Nappa mientras miraba al ser atónito que tenía delante. Por favor, te daré, empezó a balbucear el rey, antes de que Vegeta lo silenciara. Silencio, ten algo de honor, ninguna súplica te salvará hoy. Deberías haberte dado cuenta de que no se rechaza a Freezer y se vive para hablar de ello mucho tiempo. Vegeta dijo secamente que no disfrutaba mucho siendo el ejecutor de Freezer, pero por el momento tenía que cumplir con su parte. No podía esperar el día en que estuviera en el lugar que le correspondía como gobernante de la galaxia en lugar del músculo contratado. El príncipe cargó rápidamente un pequeño rayo y lo disparó contra el rey, vaporizándolo al instante, junto con buena parte del castillo. Estaba harto de este mundo. Ya iban retrasados. Vamos, Nappa, no hay necesidad de perder más tiempo aquí. Vegeta voló al cielo con el ceño fruncido, perdido en sus pensamientos. Nappa lo siguió justo a su lado, aunque con un poco más de esfuerzo que la primera vez, mientras la baba era arrastrada gradualmente por la resistencia del viento. Durante los primeros 30 segundos del vuelo, estuvo pensando en silencio, hasta que finalmente habló. Deberíamos haber dejado que el niño y Raditz se encargaran de este mundo. El gigante comentó, irritado por haber perdido el tiempo en un mundo tan débil y aburrido. Eso llamó la atención de Vegeta, ni siquiera se había acordado de registrarse y ver si habían sobrevivido al encuentro con Freezer. Cuando se sentaron junto a sus cápsulas, Vegeta intentó enviar una transmisión al dúo, pero la voz de Ki respondió a lo que se suponía que era la señal del equipo Saiyan. Vegeta, me alegra saber de ti otra vez. ¿Intentas contactar a tus amiguitos monos? Se burló el rival de Vegeta. Vegeta instantáneamente temió lo peor, tenía que haber una razón por la que Freezer hizo que Ki interceptara su señal. No te preocupes, Freezer los dejó con vida, pequeños sirvientes, pero viendo lo ocupados que están ahora mismo, Freezer me pidió que te hiciera saber que no está nada contento con los fracasos de tu tropa de monos, Vegeta, para nada. Respondió como si hubiera leído los pensamientos de Vegeta. Sabe lo del idiota melenudo y la incompetencia de su hermano debilucho. Como el planeta está tan atrasado, ha decidido añadir 10 puntos adicionales a su cuota requerida este año para compensar la pérdida de ingresos. La voz odiosa del alienígena morado continuó. Vegeta podía imaginar la sonrisa exasperante en el rostro de Ki que lo hacía temblar de rabia, la única forma en que podrían recuperar 10 puntos completos sería otra gran misión, pero Freezer nunca les dio eso a los Saiyans. Iba a matar a Raditz si recibía una paliza por la incompetencia de la tercera clase. Tenían que rehacer por completo la estrategia actual. Las manos del chico tendrían que ensuciarse mucho antes y con más frecuencia para tener siquiera una esperanza de éxito. Con Arlia fuera del camino, necesitarían 23 puntos, la cuota de un año completo, en solo 2 meses. Bien, me encargaré de los planetas adicionales. Déjame hablar con mis hombres para hacer los arreglos. Vegeta se obligó a sonar tranquilo, aunque era fácil ver por todos los demás medios que no lo estaba. No. Respondió Ki antes de estallar en carcajadas mientras Vegeta dejaba escapar un gruñido enfurecido. ¿Me curas?, empezó a gritar Vegeta, pero una nueva voz gélida intervino en la línea. Vegeta, ¿algo le tiene de mal humor hoy a mi querido príncipe mono? La voz burlona de Freezer no era lo que Vegeta esperaba en absoluto. ¿Lord Freezer?, preguntó, incluyendo el título del demonio de hielo como una respuesta inconsciente a años de palizas, más que como muestra de respeto al inesperado fisgón. Freezer esperó un segundo más para ver si Vegeta decía algo más antes de empezar. Sí, soy yo, mi príncipe mono. Debo haberte sorprendido, ya que rara vez usas mi título completo. El humor era evidente en su voz. Ahora solo quería decirte personalmente lo decepcionado que estoy por el fracaso de tu tropa. Parte del castigo que te impongo es requisar a tus otros 2 sirvientes monos por ahora, ya que al parecer te cuesta mucho comandar a tantos subordinados.
No temas, los mantendré muy ocupados, ya que tengo algunas misiones especiales que me gustaría que realizaran para compensar tu fracaso. Asegúrate de cumplir con tu cuota a tiempo. No me gustaría tener que castigarte más. Antes de que Vegeta pudiera responder, la línea se cortó. El príncipe de los Saiyajin quedó furioso, su aura giraba brillantemente a su alrededor. 23 puntos era una meta imposible con los cuatro trabajando juntos, pero con solo él y Nappa trabajando, ni siquiera quería considerar las posibilidades. Nappa, nos vamos ya. Gritó al gigante igualmente enfurecido que estaba a su lado, antes de subir a su cápsula. Nappa dudó un momento, todavía tenían que purgar el planeta, pero decidió que sería mejor no probar a Vegeta en este momento y siguió su ejemplo. Unos segundos después ya estaban muy por encima del planeta, pero Vegeta detuvo sus naves en órbita, se aferró a una atmósfera tentativa a su alrededor y salió de su cápsula. Tenía muchas frustraciones acumuladas y iba a descargarlas en la lastimosa excusa de un planeta. Ahuecando los brazos a los costados, gritó: «Cañón Galick». Mientras disparaba una ráfaga de energía masiva contra el planeta. Cuando regresó a su nave, el mundo ya estaba siendo destrozado por la fuerza de la explosión. Ahora tengo que limpiarle la bola de barro a ese mocoso en tiempo récord e intentar alcanzar planetas de clase superior de camino a los TEA. Me vengaré de esto, lo juro. Estos fueron sus últimos pensamientos antes de sumirse en un sueño profundo.